bien, March. March. Qué bien que me lo preguntes. Eso es siempre. ¿O no? Es Mark. Es Mark, o sea, ¿no? No se pronuncia la H. Claro. Y aquí más o menos todo el mundo lo sabe porque había un ilustre contrabandista que se apellidaba así y hay un banco y tal. Y Ausias Marc también. Y Ausias Marc. Pero claro, eso es más catalán. Sí, correcto. Pero bueno, que viene de Cataluña el nombre, pues, de latín y la H no se pronuncia. Pero ya es una cosa que ya no intento combatir. O sea, cuando veo una convención, sobre todo en el extranjero, March. suena muy inglés. Carlos March. Y es Gillen March. Y yo, sí, como tú quieras. Gillen March. Paso de ir corrigiendo a todo el mundo. Ya me va bien, sí. Bueno, me estabas hablando de que no es tan habitual que te entrevisten siendo dibujante de cómics y creador de cómics. No, porque, a ver, al final el cómic no es mainstream. Entonces, entrevistas para medios generalistas, es decir, tú eres un medio generalista, te entrevistas a gente de la cultura que no es del cómic específicamente, un poco todo el mundo. Y lo del cómic yo creo que es una cosa como un poco endogámica, o sea, no, como que nosotros nos lo comemos y hacemos entrevistas en nuestro fanzine de cómics y tal, pero no salimos mucho al exterior. Pero sí que hubo un tiempo que el cómic era algo mainstream o siempre ha estado como ahí abajo. A ver, hubo la época de las revistas que yo no viví en los 80, que como de repente pues se acaba el franquismo y empezaron a salir revistas y como contenido adulto y cómic adulto y tal, que al final era un poco entre destape y ciencia ficción y tal. Y yo eso no lo viví. Yo crecí en los 90 que el cómic era un páramo, el mundo del cómic. Al menos en España. Y últimamente con la cosa de la novela gráfica y tal, pues tiene otra vez un poco de hay cómic serio, pero al final el cómic yo creo que es una cosa minoritaria. ¿Qué te parece a ti esto de la novela gráfica? Me parece una etiqueta, para mí cómic, o sea, para mí novela gráfica es un cómic muy tocho, que tiene un lomo y lo puedes vender en grandes superficies. Y ya está, o sea, tenía que venir Will Eisner, no, yo he hecho una graphic novel. Y digo, pues muy bien, campeón, o sea, has juntado muchas páginas y has hecho un libro. Claro, además muchos, por ejemplo, no son como... Porque, joder, ahora me estabas enseñando de Carmen, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero también se empezó a publicar en Estados Unidos, ¿no? Y están los tomos finitos. Claro. Y a veces tú luego haces un tomo grande con los tomos o capítulos finitos, ¿no? Es que al final es un formato. O sea, claro. Novela gráfica para mí, te lo digo en serio, es que tenga formato de libro. O sea, que sea una cosa como más consistente. Entonces la grapa, que es como un formato muy de cómic, la cosa esta finita, que son páginas grapadas y punto, es complicado de vender. Se vendía en kioscos y ya está. Pero hoy en día ya no existen los kioscos, hay que vender en grandes superficies. Y pues juntamos muchas grapas y hacemos un tomo y lo llamamos novela gráfica. Pero también es verdad que hay gente que bueno, que ya de principio, ya de entrada, dice voy a hacer una obra con muchas páginas y se siente, bueno, como que está haciendo una novela gráfica y no hace cómic. Bueno, pues vale. Es como así lo puedo poner en mi estantería al lado de la insoportable levedad del ser. Claro. Y no queda raro, no queda tan raro como tener 5 mortadelos. Claro, es que es así. Pero yo soy muy talibán de llamar las cosas, incluso ahora me he acostumbrado a decir cómic, pero yo antes decía TVO, que es como la manera más... Claro, TVO. Más, no sé, decir nuestra, porque viene de la revista TVO claro. Y de ahí se quedó TVO. Y cómic, como que lo veo más de Comic Street, que es como importado de Estados Unidos. Claro. Y a mí me hacía gracia lo de TVO. Y si me apuras, de historieta, pero bueno. Cómic está bien. Novela gráfica ya es como... Para venderlo me parece bien. Si hay gente que va a comprar una novela gráfica y no compra un cómic, pues bien, que lo llamen como quieran. Sí, pero es que tanto en el nombre TVO como en el nombre cómic es como un nombre, de alguna forma, arcaico para lo que estás consumiendo a día de hoy, ¿no? Porque TVO viene de esta revista que se llamaba TVO, que eran iniciales de algo, que no sé si era... Ostras, no lo sé. Ni idea. Y el cómic era una línea ilustrada que tenía una intención cómica en los diarios y que luego se hacían recopilatorios y eran un comic book, pero ya muchos no son cómicos, joder, pero, la mayoría. Ya, pero yo creo que el nombre al final pierde un poco el origen de por qué esto se llama así, pierde el sentido y se queda el nombre. Es decir, al cine, pues una vez alguien le dijo cine y ya está. Y no le dan vueltas cada 10 años. Ostras, tenemos que llamar al cine de otra forma porque ahora, yo qué sé, hemos cambiado el formato. Y parece que en el cómic estamos en este debate chorra. Pero bueno,
Que ya está, que dejemos este tema. No, que me da un poco igual. O sea, es decir, si hay alguien muy sesudo que quiere debatir estas cosas, pues bien por él. Para mí, o sea, yo hago lo mismo que cuando tenía 5 años, o sea, o bueno, 5 a lo mejor no, pero 10, yo ya hacía cómic. Pues hacía novela gráfica yo con 10 años, ostras, qué inteligente era. No, hacía cómic como ahora. Y entonces, vale, otra disyuntiva ahí en cuanto a nombres. Tu oficio. ¿Es dibujante? ¿Es ilustrador? ¿Es creador? Esta es buena pregunta porque lo he estado pensando y yo normalmente decía dibujante de cómics. Dibujante, claro. Dibujante. O sea. Yo ilustrador no me considero ilustrador porque yo soy muy de cómic. O sea, yo siempre he hecho cómic con formato cómic. Es decir, hacer dibujos sueltos y tal nunca me ha motivado demasiado. Y para mí era ser dibujante. Pero hay veces que soy dibujante estricto, es decir, me pasan el guión y hago un trabajo por encargo y solo dibujo el cómic, y otras veces hago todo, el guión y tal. Y digo, ostras, lo llamo igual, porque lo podría llamar autor de cómic, pero es como, hostia, suena pedante. Claro, hay muchos nombres para esto. Creador de cómics. Creo cosas. Y es lo mismo que con el TVO. A mí me gusta llevarlo un poco a un terreno ahí más básico y menos pedante, y dibujante me parece bien. Dibujante. O sea, dibujante de cómics. Entonces, ¿el dibujante de cómics se nace o se hace? Yo tengo la teoría muy fuerte de que se hace. Porque mucha gente, lo típico, primero tu abuela y después todos los conocidos, ay, esto es un don, esto es un don. A mí me da mucha rabia porque es una manera de quitarte el mérito. Es como si tú naciste con esto, claro, y lo has explotado, que es lo normal que... Y yo soy muy del... Porque yo dibujo cómic de muy, muy pequeño. Es decir, ya me obsesionó de pequeño y nunca lo he dejado. Entonces... Muy pequeño, ¿qué queremos decir? Muy pequeño es que cuando yo dibujaba en parvulitos, o sea, yo me acuerdo de estar en clase parvulitos porque no era GB, era preescolar. Yo ya me gustaba Mortal y Filemón y tal, y yo ya hacía los dibujos dentro de recuadros. O sea, una cosa muy básica. Primero el cuadrado. Sí, tengo cómics de cuando era muy pequeño. Y yo creo que no era especialmente bueno dibujando. Pero en mi familia me dio el refuerzo positivo de, qué bien hecho, no sé qué. Yo pensando, ostras, pues será que soy bueno, voy a hacer más. Y tengo la teoría de que soy bueno dibujando por un tema de que he ido dibujando mucho. Y me han dado los refuerzos positivos, yo era bueno, pues me sentía bueno en esto. Y si te sientes bueno y lo haces, acabas siendo bueno, siendo mejor que los demás, que no sé si eso es bueno absoluto, pero bueno, es mejor. Claro. Y por eso yo creo que es un tema de trabajar y ser muy obsesivo. O sea, yo soy muy obsesivo. Hay dibujantes porque además te lo he visto en otras entrevistas, mucha gente cuando termina el horario de trabajo o termina el encargo ya no dibuja. Yo soy lo contrario. O sea, yo soy muy obsesivo, me gusta dibujar. Cuando no estoy dibujando para un encargo, dibujo para mis propios proyectos, me monto un fanzine, hago lo que sea, llevo la libretita cuando voy a sitios. Y en cierta manera da sentido un poco a lo que soy. Yo sé que es muy obsesivo, pero por eso sé que si dibujo bien es por un tema de cabezonería. ¿Tú crees que la obsesión es, no digo que haga falta, pero que es una buena ayuda cuando quieres desarrollar un talento? Si no es una obsesión enfermiza o no es nada malo, pues dibujar en principio pues parece neutro y está bien. Y es una obsesión que al final, es decir, era un hobby, a mí me gustaba mucho y era bonito y todo el mundo decía, mira, pues que siga con esto. Cuando ya empiezas a plantearte, digo, ostras, me gusta tanto como para dedicarme a ellos, cuando ya empiezan a decirte, a ver si no tendrías que estudiar algo un poco más serio y tal. Y de hecho estudié otra cosa que no tiene nada que ver con el dibujo. ¿Qué estudiaste? Estudié económicas, pero no terminé, me quedé en el último año, me faltan unas asignaturas, con lo cual al final no tengo ni una cosa ni la otra. Y de hecho incluso también un par de años estuve haciendo diseño gráfico, que era como, dejé económicas y me metí a, pues esto, venga, vamos a hacer algo parecido al dibujo. Claro que se acerque a lo que yo quiero hacer. Sí, porque yo tenía muy claro, estaba equivocado, pero yo tenía muy claro que no se podía vivir de ser dibujante de cómic. Y yo como que soy muy responsable y digo, ostras, pues yo paso de tener una vida de aquí de penurias, tendré un trabajo normal y respetable en una sucursal de banco. Y yo ya dibujo en mi casa. Y ya dibujaré en mi casa en mis ratos libres. Claro. Y ese era un poco el plan. Lo que pasa es que se dibujaba tanto que me costaba sacar la carrera y al final llegó un momento en
yo estaba haciendo las prácticas en una empresa de economía para sacarme la carrera y tal. Y me salió la oportunidad de trabajar pues para DC Comics. Simultáneamente me salió un proyecto en Francia y uno en DC Comics. Así que fue el momento de decidir, vale, ahora ya tengo trabajo, o sea, me podría dedicar a esto. Pues ¿qué hago? Pues dejo la carrera esta que estoy a punto de acabar, dejo las prácticas en la empresa, que ya me habían dicho a ver si me quería quedar y tal. Y me metí a los cómics. Pero bueno, de esto ya tenía 26, 27 años, es decir, no es que... O sea, yo ya había hecho mucho cómic, había publicado así de forma Claro, es lo que te voy a decir, porque no independiente. es en plan, me salió, no es como que de repente, tará, no, o sea, es como, Claro. algo habrías hecho para... O sea, lo tengo muy marcado porque fue el momento en que me di de alta de autónomo, ¿sabes? Me compré Gran la mesa momento. inclinada y dije, vale, soy Ahora. profesional. Qué bueno. Pero Sí, antes, sí. claro, yo colaboraba con revistas, en un diario, publicaba una página semanal, después estas páginas se recopilaban por una editorial, por Dolmen, y se recopilaban y salía el volumen así en tapadura y todo, Claro. a color. O sea, yo iba publicando cosas, pero eso no daba para vivir de ello. Claro. Entonces yo me sentía como semiprofesional, amateur, no sé, estoy en el mundillo, pero no da. ¿Hiciste tus fanzines y estas cosas? Sí, sí, sí. Y me presentaba a concursos. Había unos años en que en España había un montón de concursos de pueblos que no sabía dónde estaban, pero tenían un concurso de cómic. Y yo con 16, 17 años, yo hacía cómic de 4 páginas y los enviaba a sitios. Y algunos los ganaba y otros no, pero bueno, la cuestión es tener un pequeño objetivo y así haces tu cómic. Es que el cómic además lleva mucho trabajo. Entonces, el tema de la deadline y el ir poquito a poquito. O sea, si quieres hacer una novela gráfica y nunca has dibujado 2 páginas seguidas, pues una novela gráfica es inabarcable. Pero si haces una historia corta, después, bueno, he hecho 4, me ha salido bien, puedo hacer una de 8. Y así poco a poco te vas metiendo ya en proyectos más faraónicos. Es que me he metido en alguno de faraónico. No, aún así, por ejemplo, cuando te metes vale, tengo mis estudiados de autónomos, tal y cual. Sí. ¿Tu familia cómo pilla esto? A ver, el conflicto, o sea, cuando hubo un poco de conflicto, porque yo me metí en económicas, no es que estuviera presionado, porque yo veía que no podía vivir del cómic, y vale, haremos esto. Pero hubo un momento en que, o sea, yo dejé económicas para hacer un poco 2 años de diseño gráfico, tampoco lo terminé, y después volví a económicas. O sea, hice una cosa rara. Y estos 2 años era un poco en plan de, quiero dedicarme a una cosa que no sean números puros, pero después el diseño resultó que tampoco no era dibujar. Entonces, Claro, no. vamos a terminar la carrera. O sea, di como varios vuelcos. Y en general mi familia prefería que yo terminase la carrera y me dedicase a un trabajo serio y digno de economista. O sea, todo lo digno que pueda ser ahora trabajar en la caja de un banco, que al final son comerciales. O sea, es una carrera súper tocha porque es complicada. O sea, yo nunca he sido mal estudiante, yo lo pasaba mal en según qué asignaturas ahí con modelos matemáticos y tal, Sí. y me explotaba un poco la cabeza. Y cuando ya lo tienes casi todo terminado y tal, pues tomar la decisión de dejarlo todo y mira, me meto a hacer cómic. Cuando llegó la oportunidad fue fácil porque las condiciones fueron muy buenas. O sea, ya fue directamente entrar en DC Comics, o sea, ya es una editorial americana y es una de las potentes. O sea, no empecé por una editorial americana pequeñita, no sé qué, vamos. No, ya fue una que, o sea, ya me ofrecía trabajo continuo. Si eres bueno haciendo cómic, bueno, no, rápido. Es un trabajo que enlaza, o sea, haces una página, al día siguiente haces otra, al día siguiente haces otra. Y terminas un número y tienes el número siguiente. Es decir, si esto no te quema, o sea, si mentalmente puedes ir haciéndolo poco a poco y marcándote tu objetivo diario, es como un trabajo infinito. Es decir, siempre habrá... O sea, no es como un ilustrador que a lo mejor hace 5 ilustraciones para un proyecto y después tiene que buscar otro proyecto. No, en el cómic va rodado, al menos en el cómic de superhéroes, Claro, que pues... es donde estoy yo metido. Y te digo lo de si eso no te quema, porque quema. O sea, lo normal es que queme mucho. Y al principio iba muy de culo con las deadlines, tienes que apurar, el ritmo estaba más tiempo borrando que dibujando, o sea, Y ahora no, ahora después de años... Eso es imposible. Vas a tiro fijo, o sea, ya has
sacas tiempo. Antes de hacer una viñeta era un montón de horas y ahora la esbozas un poquito y yo mismo me entinto y me estoy saltando pasos y voy rápido. Y así tengo tiempo para mis otras cosas. Hostia, pero tu primer curro para DC, si mi documentación es correcta, es 2008 con Superman. Por ahí, no. El primero fue un especial de Hiedra Venenosa. O sea, yo conocí al editor que llevaba la oficina de Batman, o sea, se encargaba de las series de Batman. Y, o sea, dentro de DC hay editores y cada uno lleva pues unas colecciones concretas. Y este llevaba las colecciones de Batman. Con lo cual, mis inicios estuve saltando de un especial de Hiedra Venenosa, que es una villana de Batman, 2 números de Detective Comics, que es una cabecera mítica, pues que es la cabecera donde salió Batman por primera vez. Entonces, que tu segundo trabajo sea hacer 2 números del, no sé si el buque insignia de la editorial, pero casi. Pues claro, yo estaba de subidones. Claro. Ya soy el dios del mundo. Y qué va, o sea, era un iluso, o sea, me venía, o sea, yo pensaba que hacía buenos cómics y, wow, qué bien me sale, y ahora lo veo y me da vergüenza, eso es buena señal, o sea, si lo vieras y dijeras que de puta madre, igual no sería como, no se ha bastado tanto, ¿no? O sea, no es tanto el ser consciente de que no era bueno, sino ser consciente de que entonces yo creía que lo era y veo, o sea, lo equivocado que estaba, con lo cual hoy en día seguramente estoy muy equivocado de cualquier cosa que pueda pensar de lo que estoy haciendo. Porque además el cómic lo ves enseguida, es abrir un cómic y ya está, ya ves si el dibujante cumple o no cumple con, te voy a sacar esto de aquí con el estándar. Sí, total. Pero, por ejemplo, es lo que tú decías, que ibas primero con las deadlines, logo y tal, eso es porque, claro, entrar en un lugar que ya es como una multinacional, que tiene un ritmo de trabajo muy marcado. ¿Cómo es? Ya no solamente el tema de ritmos, sino el tema de tener que adaptar tu estilo al estilo de un cómic que ya es mítico. A ver, yo es que como en España no había industria, no había nada del cómic, yo siempre he desarrollado mucho la versatilidad en mi estilo. Yo empecé dibujando con un estilo más manga, en revistas de manga, entonces si tú eras lector habitual de manga, tú veías que yo no era un dibujante japonés, yo hacía una versión manga rara, porque aquí en España tenemos muchas influencias y todas son externas, no tenemos como una industria propia, o sea, siempre nos nutrimos de lo de fuera. Entonces, la gente aquí normalmente o tiene estilo japonés, o un estilo americanizado, o un estilo más franco-belga, pero hay poca gente que dibuje como Mortadelo y Filemón, un estilo Bruguera. O sea, entonces aquí solo hay diferentes porcentajes de dónde has chupado tú, de fuera. Entonces yo empecé dibujando muy japonés. Después también hice cosas en páginas de humor en una revista de superhéroes, pero yo hacía páginas de humor. Y en cada sitio que yo publicaba yo intentaba adaptarme a lo que se esperaba de mí. Con lo cual yo era más o menos, y lo sigo siendo supongo, versátil en el tema del estilo. Y cuando me cogieron para DC Comics, yo al editor no le llevé superhéroes. O sea, yo no tenía portafolio de superhéroes. Pero lo que le llevé fue un montón de los libros que había publicado en España, que todos eran tapadura, y esto a un editor le impresiona mucho. Ostras, has publicado en... tapadura. En tapadura. Al final venía guay. Sí, es como... Y yo pensando, bueno, pues, por ejemplo, en Francia es lo normal publicar en tapadura. O sea, la cosa más mísera sale en tapadura. Pero a un americano pues le impacta y vio que terminaba las cosas. O sea, no me vio un estilo de superhéroes, pero vio que podía terminar tebeos. Y me hizo hacer 2 páginas de prueba que eran de los Runaways, que son un grupito de niños que no son superhéroes. Ahora creo que tiene una serie en Netflix. Porque vio, bueno, ya que no dibuja superhéroes, pues te hago una prueba de algo que no sea muy superhéroes. Pero al poco tiempo dije, no, yo dibujo superhéroes y lo que sea. O sea, no me voy a encasillar ahora en dibujar algo que no sea de superhéroes para una editorial de superhéroes, que es como que esto no va a tener, no va a tener salida. Y entonces, yo había sido más o menos, yo siempre he leído un poco de todo y los clásicos del cómic americano me los había leído y yo era fan de varios autores, o sea, no me pillaba tampoco a contrapié. ¿Ya has tenido algún tipo de formación en este campo? No. Aparte de diseño gráfico, pero que tampoco es diseño gráfico, pero para dibujar, o sea, me enseñaron a usar programas extintos como el Freehand y cosas de estas. Sí. Y, bueno, en Photoshop también. Pero a dibujar no, ya venía yo rodado de casa. Pero en esta obsesión no pillas como, joder,
Porque si yo me pongo en la mente de alguien, yo creo que también soy un poco obsesivo en ciertas cosas, ¿no? Entonces me pongo en este punto del dibujo. De tú estar dibujando algo y decir, vale, quiero que esta pierna sea realista. ¿Cómo coño es una pierna? ¿Cuáles son los músculos de la pierna? ¿Cómo se mueve? Entonces, eso te lleva tan lejos como para tú por ti mismo pillar anatomía o buscar cómo estar para entender cómo dibujar cuerpos y todo este rollo. ¿O qué? Yo hubiera avanzado. Una birrita, por favor. Sí, yo hubiera avanzado, sí, pues, sírvete. Hubiera avanzado más rápido si desde el principio me hubiera fijado en la realidad a la hora de aprender a dibujar. O sea, yo cuando era más jovencito, adolescente y tal, yo copiaba a otros dibujantes. Y a lo mejor yo no elegía a los mejores para que me sirvieran de referente. Entonces, seguramente si... O sea, yo podría haber avanzado más rápido. O sea, yo sé dibujar un poco por un tema de cantidad bruta de dibujos que he hecho, pero yo estaba muy perdido en coger el referente real para dibujar a una persona. O sea, yo cogía un manga de Dragon Ball y me ponía a copiar Son Gokus. Claro. Y al final dibujas a Son Goku muy bien, pero Son Goku es una estilización muy personal de Toriyama que no se puede aplicar a otro estilo, no sé cómo decirlo. Y entonces me hubiera venido bien un poco de formación más clásica, así dibujar del natural y tal. Esto lo aprendí más tarde. O sea, como yo lo veo como una cosa, un aprendizaje continuo, el aprender a dibujar. Nunca es tarde para, bueno, pues me pongo a dibujar del natural o venga, vamos a ver cómo es, yo qué sé, un caballo, un coche, y siempre puedes aprender a dibujar. O sea, siempre puedes mirar de referentes, pero vas más rápido si tú lo has interiorizado en algún momento y después lo sacas sin tener que buscar ese referente, o sea, sin tener que ir a Google y ponerte una foto y copiarla. No, lo tengo en mi cabeza y lo sé hacer. Entonces, ¿tú crees que al haber bebido de esos formatos y de copiar, tuviste que deshacer un poco de camino para volver a hacerlo ya más cimentado en ese sentido? Seguramente sí. O sea, yo creo que voy añadiendo capas encima, o sea, voy modificando pequeñas cositas del estilo que chirrían, o a mí no me chirriaban, pero después veo que nadie más lo hace y a lo mejor es O sea, mis imperfecciones son mi estilo, pero muchas imperfecciones quedan mal. Entonces vamos a ir puliendo cosas. Pero a la vez tampoco no te interesa llegar a un realismo exagerado porque tiene un punto icónico. Cuando dibujas superhéroes no estás dibujando el cuerpo humano de verdad como es. Estás haciendo una abstracción y hay unos códigos que usan en el cómic de superhéroes y tú te ciñes un poco a esos códigos, los haces un poco tuyos y es una mezcla entre dibujar bien académico, pero dentro del estilo que a ellos les encaja, incluso si me apuras, dentro del estilo de la casa. O sea, en DC Comics pues está Jim Lee allí que corta un poco el bacalao y se nota que un poco el estilo de la casa es el que tira hacia lo que él hace. En Marvel a lo mejor hay más variedad. Y bueno, tú vas intentando buscar qué es lo que el lector más o menos al lector le gusta. Por ejemplo, perdón, No, perdón, es que yo voy divagando, o sea que si tú me vas haciendo preguntas concretas... No, que va. A mí me ayuda. A mí me vienen cosas a la cabeza que las quiero preguntar, porque por ejemplo, cuando hablas de que Jim Lee marca bastante la línea, ¿cuáles son las características como más destacables de esa línea que se marca en el estilo de DC? Es una cosa muy sutil y es muy personal y ni siquiera no es que nos lo marquen explícitamente, o sea, simplemente pues Jim Lee está ahí y hay gente que dibuja como él que dices, ostras, estos que se le parecen están en cabeceras buenas, pues a lo mejor este es el estilo que hay que tener para que te den un proyecto bueno y tal, y tú te vas haciendo tus pajas mentales de ostras, ¿cómo tengo que dibujar? Más icónico, más rayitas, más blanco oscuro, menos, o sea, claro oscuro, menos. Hago sombras duras de negro, o pongo rayaditos, o dejo espacio para el colorista, o no. Entonces, hay un montón de decisiones que vas tomando sobre la marcha, o sea, algunas son conscientes y otras no, y bueno. No es tan sencillo, porque al final, o sea, lo que diferencia a un dibujante súper que lo pete y que guste a todo el mundo y otro que a lo mejor no está llegando a gustar, son cosas súper sutiles, que es el estilo de dibujo, o sea, el estilo. Porque para lo que yo hago, o sea, no entramos ni en el concepto ni en el guión, todo esto nos lo dan. Entonces, cuando yo hago trabajo de encargo, yo estoy súper centrado en mi parcela, es el dibujo. O sea,
el estilo de dibujo que estoy usando para representar este guión. Entonces ya no me meto si el guión es bueno, es malo, tal. Hago mi parcela. Y le doy muchas vueltas a eso, de cómo quiero dibujar yo, cuánto tiempo tengo también para hacerlo, para hacer según qué cosas, porque tengo una deadline. Y a lo mejor pues tienes que, te dicen, yo qué sé, un ejército napoleónico está subiendo la colina. Y dice, bueno, pues vamos a ver, te pongo un soldado así muy grande en primer plano y así ya me ahorro dibujar media viñeta, ¿sabes? Claro, una página entera directamente de alguien mirando por unos prismáticos o por un catalejo. Tal cual, o sea, trucos de estos, o sea, es un compromiso entre velocidad, que quede bonito, sí. Que a veces más trabajo no queda mejor, o sea, cuando más información le metas a la página, más información tiene el lector que descifrar y eso afecta la fluidez. Y hay que mantener un ritmo, llevar el ojo bien, no solo de viñeta a viñeta, sino que dentro de cada viñeta pues la página fluya y se lea bien. Y es todo un mundo que bueno, son horas de darle vueltas a una cosa tan tonta como es un TVO de superhéroes, porque al final, o sea, todo esto... Pero no lo desvalorices ahora. No, pero bueno, a ver, que hay muchos que son muy buenos, pero hay mucha morralla ahí. O sea, vamos a ser realistas. Hombre, sí, y las subtramas y ahora me saco un spin-off de esta historia para, ¿no? Otro cómic totalmente tal cual, de otra sí, movida. pero todo funciona a base de spin-offs y personajes derivados de otro personaje que, o sea, al final los personajes originales ya no sé en qué punto dejaron de existir y ahora tenemos versiones raras y te alteran el origen y, o sea, al final es una franquicia y hay que ir sacando cosas. O sea, yo el cómic de superhéroes, yo no lo veo como una obra literaria. Yo lo veo como revistas. O sea, cada mes salen, llevan publicidad, se venden de antemano porque se venden... Esto, o sea, funciona con el catálogo Previews. O sea, los lectores lo pueden pedir antes de que salga, por pre-order. Con lo cual ya lo tienen vendido antes de que salga. Si yo no entrego a tiempo y ese TVO no se imprime, ese TVO que ya estaba vendido no sale al mercado, es un problema. Con lo cual yo valoro mucho el entregar a tiempo y lo tengo interiorizado como un mercado de revistas. Bueno, pero eso se valora mucho, que entregues a tiempo. O sea, creo Sí, que es uno de los... o sea, es que dibujes guay y que entregues a tiempo. Claro. Son directamente dos cosas que... son impepinables. Claro. O sea, es como... El símil sería una película de superhéroes. Tiene una fecha de estreno y tiene que salir. Y técnicamente son una pasada. O sea, tienen ahí... Te pondrán 3D que solo... O sea, que está súper bien hecho y la historia a lo mejor es pues un poco lo mismo, le hemos dado vueltas, pero tal. Pero técnicamente es brutal el despliegue de medios que hay ahí. Pues un poco el cómic de superhéroes yo lo veo un poco así. O sea, hay mucha técnica detrás para sacar esa dosis periódica que a los fans pues les gusta leer. Joder, pero lo que molaría, tío, que te hicieran, por ejemplo, un spin-off no tan flipado de movidas, pero por ejemplo, yo me imagino el spin-off de Mary Jane, ¿vale? De Spider-Man. Y es pues la vida de esta pava y de repente pues, hostia, son las 5, tengo que ver a este... Sí, seguramente ya ha salido. Incluso sacaron uno que era de Mary Jane, que era estilo manga. Venga, vamos a sacar Mary Jane, pues para chicas, pues manga. Esto piensan así. Y ya salió. Claro, estoy yo atrasado además. Seguro que ya hay 5 temporadas de Mary Jane y yo estoy aquí... Lo bueno, a ver, me suena eso, pero tampoco no sigo mucho el mercado. Con lo cual, yo cuando quiero leer para disfrutar, leo mucho cómic, pero leo pocos superhéroes. Entonces, tampoco a veces en las convenciones te viene algún fan, ¡guau! ¿Qué tal personaje? Y me habla. Y le digo, ostras, mira, es que no lo sé, ¿sabes? No lo sé. E incluso tampoco me importa demasiado. A mí me gustan las conversaciones sobre cómic, o sea, sobre el medio. Hablar con otros dibujantes de técnica, de estilos, de autores. O sea, yo no sigo a personajes, yo sigo a autores. Claro. Sí, es que tenemos aquí... Vamos a explicarlo un momento porque creo que hace falta. Ahora seguimos con lo de que sigues autores, ¿vale? Pero es que estamos en Palma. Esto es importante, estamos en Palma de Mallorca para grabar esta entrevista. Y nada, pues nos han dado unos micros que no iban guay. Os lo digo a vosotros, gente. Y no iban guay los micros. Y venían con un trípode que solamente va para esos micros. Por suerte hemos traído estos que van mejor. Y ya está, y le vamos a ir pegando hostias a esto porque no es como la forma más cómoda de tener sujetado el micro. Yo me doy cuenta que gesticulo mucho. Pero de golpes como que... Hostia, yo ahí me doy cuenta, en plan de mierda, este gesto que suelo hacer no lo puedo hacer aquí, perdona. Entonces sigues más autores.
Sí, sí, con más autores. Porque al final seguir un personaje es no seguir, o sea, no seguir nada. Es una franquicia y si un autor bueno pues coge el personaje, hará un buen tebeo. Si un autor malo lo coge, pues hará un mal tebeo. Por tanto, que es ridículo seguir un personaje, todo lo de ese personaje. Claro. Estoy diciendo es ridículo y espero que la gente me perdone, porque hay gente muy fan y tal, y que sigue pues tal personaje. Sí. Yo hablo ya desde el punto de vista de lo que a mí me gusta. Está claro, pero que... O sea, pero cuando hago TVO de superhéroes y lo dibujo, intento que quede bien. O sea, este punto de desafección, yo creo que es necesario también para lo que te decía antes de no frustrarte mucho. O sea, te lo tomas como un trabajo, porque a veces hay guiones mejores, hay guiones peores, hay deadlines muy chungas, no puedes hacer el TVO todo, la parte gráfica, todo lo buena que tú querrías. Y al principio me afectaba mucho. Claro, cuando me dieron esta serie Detective Comics en Batman, ostras, hay que hacerlo bien, que esto lo va a ver mucha gente, no sé qué. Yo dibujaba lento, me costaba cumplir la deadline, había veces, no puedo dibujar este fondo, no, tengo que entregar. Y me creaba como una ansiedad no poder hacer todo lo bien que yo creía que se tenía que hacer ese TVO. Con el tiempo veo que no era tan importante ese TVO. O sea, era un feeling, ¿sabes? No me iban a poner a mí en el relanzamiento de nada. Pero yo me lo tomaba como muy a pecho. Entonces ahora pues es un poco lo contrario. Vamos a hacerlo bien, pero tampoco se va a parar el mundo si no dibujo este fondo porque tengo que entregar mañana y son las 12 de la noche y vamos de culo. Y cuando estás currando con una franquicia, ¿qué libertad de decisión tienes tú sobre la página? O sea, hay como a veces te dan solamente la historia, te dan alguna story que te guía más o menos sobre la configuración de la página, o tú tiras millas. Bueno, depende un poco del guionista. Hay guionistas que son como muy autores y que lo quieren controlar todo y te dicen, pues, viñeta 1, pasa esto, este encuadre, no sé qué. A mí normalmente lo que me encuentro es que me dividen la página en viñetas, en el número de viñetas, pero tú ponlas como quieras. Y alguna vez si meto una o agrupo dos, tampoco no me dicen nada. Con lo cual, en general, o sea, dentro de lo que es la página, la unidad de la página, ahí yo monto y desmonto un poco a mi manera. También es una cosa que con los años es un poco de confianza que el editor va depositando en ti. O sea, si tú vas cumpliendo y no te tienen que corregir mucho ni nada, pues te dicen, vale, pues ve haciendo y ya está. Y aparte de esto, veo que también fuera de DC, ya podemos dejar de momento de DC. Cuando quieras. Vamos un momento. También te he visto trabajar con autores franceses. Y cambia mucho el rollo, ¿no? Cambia, no tanto los autores, sino la editorial francesa, que es como otro mundo. En Francia ya sí que el cómic está súper bien visto, es súper adulto, ya es una obra literaria. Ya no trabajas con franquicias, sino que creas tus propios... También hay franquicias en Francia, ¿sabes? Asterix, Lucky Luke y tal, pero no las explotan demasiado. Es como que, bueno, sacamos un álbumcito con a lo mejor otros autores que no son los originales, pero en general en Francia cada autor tiene sus propios personajes. Entonces, eso quiere decir que cada proyecto tiene que partir de cero. O sea, creas un libro nuevo y cuesta arrancarlo, cuesta entrar en el mercado. Es un libro que tardas más en hacer porque los franceses son álbumes, tienes que hacer de golpe 50 páginas. Y además, los primeros álbumes que hice para Francia, en las temporadas que me quemaba de Estados Unidos, pues desaparecía un poco de Estados Unidos y hacía un álbum para Francia. Y los quería hacer al estilo francés. Lo que te he dicho antes de que me adapto a cada mercado. Claro, sí. Pues estilo francés, ¿qué era para mí? Pues pintadito con acuarela, todo a mano, preciosista y tal. Bueno, yo creía que era preciosista y ahora veo que estaba como sobrehecho y no termina de funcionar. Pero entonces yo me lo curraba mucho. Y el tema es que en Francia sí lo ven como una obra literaria, tú eres el autor, tú con un guionista. O sea, yo no hacía mis propios guiones tampoco para Francia, pero los dos éramos coautores de esa obra. No es como en Estados Unidos, que el personaje es franquicia y tú estás contratado por la editorial, pero la propiedad intelectual es de la editorial, no es tuya. Entonces, lo que me ha servido hacer estos álbumes para Francia era pues para ver que en Estados Unidos el trabajo a destajo, a la vez que a destajo, está bien pagado. O sea, trabajas muchas páginas, te las paga muy bien y puedes vivir de ello. Y en Francia es como, ostras, esto cuesta sacarlo, cuesta terminar el álbum, el siguiente proyecto sale, no sale.
era como un poquito más agonía. Y al final saqué 3 álbumes, Mónica 1, Mónica 2 y uno que es The Dream. The Dream era con Jean Dufaux, que es un guionista célebre y tal, y yo lo veía como mi oportunidad de, venga, vamos a sacar un bestseller en el mercado francés. Y salió el álbum y bueno, y pasó el tiempo y se ha perdido un poco en la bruma. Y digo, ostras, pues si con este hombre no lo he petado en Francia, ya está. O sea, y el último cartucho para Francia, bueno, pues después de hacer The Dream me dejaron hacer mi propia historia, que aquí fue Carmen. Que es la primera vez en que he vuelto a guionizar, a hacerlo todo, digamos, desde que me publicaba mis propios tebeos antes de entrar en el mercado americano. O sea, yo lo veo como cuando eres cineasta y haces tus propios cortos, que haces un poco lo que quieres, y si eres bueno y ganas algún premio y tal, entonces entras como director en alguna productora, pero ya no haces tu cosa. Claro, tienes que hacer la peli esta hacen la peli por la que te contratan. Claro. Y a lo largo de los años, si lo haces todo bien y tal, a lo mejor te dan crédito, pues venga, ahora puedes hacer tu peli. O te preguntan, ¿tienes una historia que quieras contar? Sí, ¿no? bueno, Quizás... y tú dices, sí, y no la tienes, pero la buscas. Claro, vamos. Y es un poco esto, o sea, con los años, o sea, tengo crédito, al menos en el mercado francés, he ganado crédito como para hacer mi propio guión, y ilustrarlo y sacarlo con una editorial potente. O sea, porque siempre puedes hacer tu propio cómic. Es decir, hacer un cómic, esto es otra cosa que yo también defiendo mucho. Un lápiz y tira, muy simplista, pero bueno, un lápiz y un papel lo puedes hacer. Si me adjuntas algo para entintar y Photoshop para colorear, mejor. Pero bueno, que lo puedes hacer, o sea, la producción cuesta 0 si tú te implicas personalmente. Lo guay es hacerlo con el respaldo de una editorial potente que lo vaya a lanzar. Y con Carmen pues llegué a este punto y el cómic ha funcionado mejor con mi guión y yo lo percibo, hay mucho más feedback y las ventas lo dicen, que el cómic que hice con Jean Dufaux, que era uno de los grandes. Con lo cual, últimamente me ha volado la cabeza, es en plan que he estado haciendo aquí, dibujando para otros. En el mercado americano no lo puedo cambiar porque es un sistema que funciona así, pero en el mercado europeo, vale, yo puedo hacer mis propias historias. Y ahora estoy en eso, a ver cómo combino las dos cosas para vivir. Es como ser funcionario y dibujar por las tardes, pues... Pero al revés, ¿no? Claro, o sea, siempre encuentras ese hueco al que... O sea, hacer cómic americano y después mis proyectos. Claro. Siempre está como el after work más creativo, más personal. Y cuando hagas tu cómic y siempre hagas tus cómics, luego te buscarás un hueco para hacer algo para DC, ¿no? Ya, no sé quién será. Es que estoy un poco obsesionado con el no poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces, por eso quiero tener un pie en el mercado americano, un pie en el francés. Y si me conoces, además, o sea, porque estos son proyectos gordos, ¿vale? Sí. O sea, estoy haciendo ahora para el mercado americano una serie regular del Joker. O sea, que es lo que no se podía ver que tenías por ahí. No podías ver los originales porque tienes que firmar cláusulas de confidencialidad y cosas de estas, y en YouTube yo no sé lo que va a salir. Por ejemplo, esto es una portada que ha salido anunciada hace poco y por eso está aquí. Pero hace una semana esta portada yo no la podía enseñar. Sí, como lo que tienes ahí, que antes lo tenías aquí puesto y lo has sacado porque no se puede. No se puede sacar. Solo para nuestros ojos. Sí, claro, a no ser que tengas ahí visión fotográfica. De momento no me sale, ¿no? Pues entonces estoy haciendo esta serie para Estados Unidos, que es como un proyecto grande. Carmen ha sido para Francia un proyecto grande, aunque es paseo personal, pero bueno, son 150 páginas de golpe. Y para no cansarme, aunque haga mi propio proyecto, después yo hago cosas, yo hago fanzines, hago pósters, serigrafías, y voy haciendo cositas que tengan un output inmediato. Es decir, un fanzine que he hecho hace poco son 12 páginas en 12 horas que hice con un amigo, nos juntamos los dos, nos pusimos a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche habíamos hecho 12 páginas de cómic. ¿Es lo de Snail Boy? Esta, sí. ¿Lo has mirado? Claro, tío. Ostras, qué bueno. Después te doy uno, lo tengo por ahí. No, te lo he traído para que me lo firmes. ¿Lo has traído? Claro, tío. Ah, ¿lo tienes? Sí. Ostras, vengo preparadísimo. Esto es súper exclusivo. Sí. Súper exclusivo, a no ser que vivas en Palma, porque... No, porque con el libro de Carmen te dan como el... te lo dan. Claro, Genial. Para que lo es que esto es lo que he hecho. Es que a mí, yo quería hacer un fanzine, pero ¿qué voy a ir? A la tienda, dejarlo en depósito, que venga, lo vendo por 2 euros, me dais una... Lo imprimí por mi cuenta y le dije a la tienda, mira, toma, repártelos a quien tú quieras o como tú quieras. O sea,
una cosa gratuita. Lo bueno de trabajar en el mercado americano es que ahora tengo dinero para hacer las fricadas que antes no podía hacer, como pues autoeditar un fanzine y regalarlo. Pues esto. Y esto me ayuda a no quemarme con lo otro. O sea, son pequeñas cositas y a mí me gusta mucho el tema de fanzines, publicaciones underground, estilos raros, gente que hace cosas... la innovación no está en los superhéroes, o sea, está en un poco al margen de la industria, con lo cual a mí también me gusta estar por ahí haciendo cositas. Sí, te vi que además esto, por ejemplo, de lo de las 12 páginas en 12 horas, me suena un poco a otra iniciativa que también, que está justamente aquí en Summer Muse, que es lo de Rebeca. Vale. Que hiciste un crowdfunding. Es que me moló mucho esta idea de, en plan, hice un crowdfunding, déjame que lo diga, tú me dices, ¿sabes? Pero el tío hace un crowdfunding, este caballero. Y entonces en el crowdfunding una de las cosas era que tú por hacer el crowdfunding recibías un original. Entonces, como dices, vale, tengo que hacer un montón de originales. Pues entonces cada original es la viñeta de un cómic que luego es un cómic global, que me parece fantástica la idea. No sé si se te ocurre a ti o la viste desde otro lugar. No, otra de las cosas que tengo, por eso hice esto, es que tengo una obsesión de todo lo que yo haga, de alguna manera recopilarlo, sacarlo en algún lado. Entonces, esto ya sí que es un poco enfermizo. Cuando me pongo a dibujar, digo, bueno, pues lo voy a hacer en un papel un poco bueno y ya me pongo a hacerlo bien para ver si después esto ya es un dibujo que puedo sacar en un sketchbook, en un fanzine. Es decir, hacer para el crowdfunding 100 dibujos random. Y era como perder el tiempo. Bueno, no perder el tiempo, o sea, se lo tenía que hacer a la gente, pero pensé, si cada uno de los dibujos es una viñeta y después las junto todas, pues tío, tengo otro cómic más hecho, o sea, me salían 20 y pico páginas. Entonces pensé una historia sencilla en que más o menos todo el mundo tuviera el mismo tipo de dibujo. O sea, básicamente son dos personajes que están hablando. Bueno, a ver, algunos es una puerta. O sea, algunos es una chica duchándose y otros es un marco de un borde de una puerta que se abre. Vale. No es exactamente Vale, sí, es verdad. A lo mejor alguno lo hice aposta para... Vale, o sea, no era de los que... Yo, o sea, más o menos mira que todo el mundo recibiera uno similar. Claro, o sea, claro, porque hay algunos que son una nuca... Y, bueno. No, pero más o menos todos tienen algo. No hay uno de... El de la puerta sale una persona ahí. No, te lo juro. Es que lo sacaría, pero se me caería el micro porque es parte de la estructura, ¿vale? Bueno, pero mira, sí. Aquí. Me voy a levantar. Vas a verlo. O sea, no, pues esto... Que me lo he mirado profundamente. Y es una de las cosas que he pensado. Digo, joder, qué guay si te toca este dibujo, pero si te toca la esquina de una puerta... Vale. No quiero desmerecer para nada tu iniciativa, me parece fantástica, ¿eh? Solamente, como soy muy cojones y ya está, me has dejado fácil. Sí, estás ahí, ya lo tienes. Me lo has dejado fácil. A ver, espera. Yo creo que más o menos todas las viñetas tienen un algo. No, todas, ya te digo. Pero es que te lo juro que... ¿Dónde está la puerta? ¿Ves? A ver, ¿dónde está? Vas a verla. Venga. Espera, estamos bajando. Ajá. ¿Ves esto? Aquí todo dices tiene... Esta, claro. Si te toca esta movida, dices, vamos a ver. Pero es que esta viñeta es la siguiente, pero le quité el personaje. O sea, había. Si la ves, realmente esta es la única, solo que para cuadrar esto, pues la dupliqué. Claro, tú ves que en plan... Nadie recibió eso. Yo y mi primo hemos hecho tu crowdfunding. Ya. Y a mi primo le llega cualquiera de esta página y a mí me llega la puerta y a lo mejor pues digo, joder con el crowdfunding. No, y tendrías toda la razón, pero ya te digo, en este caso es que dupliqué la viñeta y le borré el personaje. Este momento. Pues esto lo he hecho 2 veces, o sea, hice otro crowdfunding y hay otra historia publicada en este mismo libro, que también es viñetas que enviaba la gente que habían colaborado y tenía una particularidad, y es que podías colaborar y tener una viñeta sexy o NSFW, bueno, que salieran desnudos o una viñeta que no salieran desnudos. Con lo cual tenía que hacer una historia en que hubiera 50 desnudos y 50 no desnudos. Y bueno, 2 personas hablando, solo que una pues está desnuda y ya. Perdóname por ese puñetero, macho, simplemente me hacía mucha gracia. No, sí, a ver, la observación es buena. Y escúchame, y háblame de Summer Muse, porque además me he leído la intro que haces al inicio.
Y no sé si es que al hacer un libro donde es un poco recopilaciones de desnudos femeninos, ¿te sentías con algún tipo de obligación de explicar por qué el contenido era así del libro? Seguramente sí. A veces creo que intento intelectualizarlo, el por qué lo hago, y fracaso estrepitosamente. O sea, tampoco a veces no hay mucho motivo. Creo que al final, o sea, cuando me pongo a hacer un dibujo automático, me sale dibujar una chica. O sea, si no está desnuda, tampoco lleva mucha ropa. A veces dibujo, yo que sé, algún coche, Pero bueno, generalmente son chicas. Y, y hubo un momento, o sea, cuando saqué el primer libro, o sea, era una recopilación de dibujos sueltos, algunos los mejoré así digitalmente y tal. Pero bueno, y claro, yo intentaba, realmente no tiene mucha justificación. ¿Por qué dibujar chicas? Bueno, pues no sé si es porque soy chico y me gustan, o sea, de manera instintiva, o son años de civilización del rol artista, modelo, y claro, bueno, dibujo chicas y ya está. Lo que sí que es verdad que al principio, pues, a lo mejor me he ido cambiando el canon. O sea, últimamente las hago como menos explosivas y me gusta una cosa más natural. O sea, dibujar... o sea, antes de este saqué un libro de ilustraciones que era Cover Girls, y que es una recopilación de portadas que hacía para una revista porno que se publica en España. Y en la portada no había porno, pero bueno, eran chicas desnudas, pero un poco zafio todo. Más erotizado. Sí, mucho más erotizado. Y ahora lo que hago en Summer Muse, porque después de este han salido 2 volúmenes más, Sí. Dibujo pues del natural, o sea, con modelo, y son recopilaciones de esos dibujos. Y no hay, o sea, o yo al menos no le intento poner un erotismo ni una carga sexual, sino que todo es como muy natural y son desnudos. Y incluso yo podría verlo como para todos los públicos, y de hecho en alguna sesión de firmas pues lo he firmado a gente que claramente era bueno, niños y ahí que venían con el padre, la madre. Yo no le veo problema. Y esto que hago, además, al principio solo eran dibujos, ahora como a mí me gusta mucho el cómic y contar historias, pues lo hago en viñetas. O sea, en una sesión pues dibujo varias veces a la persona y te estoy contando una historia. Y la historia es la misma sesión de dibujo. O sea, lo que está pasando allí, lo que me estás contando, pues lo pongo en bocadillos y esto entra dentro de los proyectos estos de cortoplacistas. Venga, vamos a hacer algo para sacarlo ya y que no sea como un Carmen, que es 5 años trabajando en ello. Pero además aquí he visto, por ejemplo, que tienes una parte en la que hay como retratos de gente en la playa, me imagino, que los pillas o en situaciones están en pelotas, que hay tíos, hay tías, un poco todo. Tú luego la foto de ellos con su ilustración. Se lo suelen tomar bien la gente, en plan, este pavo me ha estado mirando quizás media hora en pelotas para poder dibujarme. Bueno, pero yo, a ver, no dibuja a nadie así sin decírselo. Primero le dices, oye, te voy a estar dibujando. Bueno, primero, al principio eran conocidos. O sea, empecé dibujando a mi novia, que ahora es mi mujer, y al grupo de amigos y tal. Entonces, teníamos varios amigos que no tenían problema en ir a playas nudistas y se explotaban. Y bueno, pues empecé a hacer los desnudos y tal. Y hacía la foto para que quedara claro que el dibujo estaba hecho in situ, allí mismo en la playa. Claro. Es decir, en la foto no se ve a la persona desnuda, pero sí se ve que alguien está aguantando el dibujo y ves que, bueno, un poco el fondo se corresponde con el dibujo. Con lo cual la foto es como un poco la prueba de que efectivamente ese dibujo está hecho allí. O sea, que no he cogido una foto de Google y he hecho un dibujo de eso. Y lo de la foto me parece, incluso ha evolucionado, y en el Summer Muse 3... hacía la foto con una Polaroid y te pegaba la misma Polaroid en el dibujo. Ah, qué guay, tío. Con lo cual se publica el dibujo que incluye una foto en donde ves al modelo aguantando ese propio dibujo. Hostia, pero entonces, en ese caso, cuando haces la Polaroid, deja de ser la persona el modelo del dibujo y la Polaroid se convierte en el modelo del dibujo porque es más estática y puedes centrarte más en lo que está... Pero no hago la Polaroid al modelo para dibujar sobre la Polaroid. Hago la Polaroid una vez que el dibujo está hecho. Sí. Vale. O sea, vamos a escenificarlo. Claro, sí, tú estás en la playa. Alguna vez he dibujado a gente que no conozco y he ido allí en plan, hola. O sea, yo estaba dibujando, me veían, no sé qué, y he ido y he dicho, mira, yo soy dibujante, ¿te importa si te dibujo? Sí. Y bueno, pues he ido y tú estás ahí y te dibujo. Y mira, ha quedado así, ¿te gusta? Así, no. Entonces te pido que me aguantes un momento el dibujo y te hago una foto. Vale. Pero en la foto te estoy recortando, o sea, solo se ve que alguien está aguantando el dibujo y no se te ve la cara.
no se te ven, digamos, las partes nobles. O sea, la gracia es que si está en el dibujo no salga en la foto. O sea, claro, además cuando es lo el sujetas, juego. suele ser sujetándolo tapando. Sí, normalmente es tapándote. Y porque si no, o sea, para que o sea, se supone que lo que no quieres... A la gente le da menos pudor salir dibujada que salir en una foto, como es obvio. Y esa es la gracia, que la foto es como la prueba, pero solo se ve lo que sale en el dibujo. Entonces le grapas la Polaroid al dibujo y luego le haces una foto aguantando la Polaroid grapada al dibujo. Bueno, eso o ya me sirve, o directamente ese dibujo con la Polaroid pegada ya es lo que, ya es lo que voy a escanear y lo que voy... Si quieres, traigo uno y te lo digo. Mira, esto sí. Mira, pues venga. Por favor. Mira, incluso te puedo traer el original. El original, esto ya es como... Estamos dentro de la cueva, dentro de la guarida del dibujante absolutamente. Me genera un montón de curiosidad. A ver. Opa. Vale. Entonces vamos a sacar esto un segundo. Estos son los libros, además. Este mismo libro es el que está aguantando nuestros micrófonos. Sí, es súper práctico porque es muy tocho. Bueno, esto es un dibujo. Yo dibujo a esta chica. La chica... En este dibujo me está haciendo una Polaroid a mí que estoy dibujando. Yo soy este... Vale. Y después yo hago un dibujo... O sea, esto es una foto de la chica sosteniendo este mismo dibujo. O sea, esta foto es la prueba de que este dibujo se ha hecho allí, en la playa mismo. Y es parte del juego, es como demostrar que realmente no estoy cogiendo fotos hechas de Google y redibujándolas. Voy a poner aquí para que aquí se ve entero. Quique. ¿Se verá más cerca? Ahí se ve bien. Perfecto, para que lo veáis, para que lo disfrutéis. Bueno, y está publicado, ya está. Esto ya por la curiosidad de... Esto es la página publicada. Claro que sí, es original y esta es la... Ya está, no tiene más. Vale. Pero bueno, o sea, esto está hecho en la playa con agua de mar, si me apuras, porque las acuarelas normalmente pues cojo el tarrito con agua de mar. Sí, es que es lo fácil. O sea, si estás en la playa es más fácil agua de mar que no usar el agua de beber para llenar un tarro para la acuarela. ¿Y no cambian algo la textura o la forma de la pintura o cómo reacciona cuando tienes agua de mar que cuando tienes agua? Bueno, si le meten mucha sal, la acuarela se supone que hace unas aguas y tal, pero yo no lo he notado. Si la sal está diluida, supongo que no... Tiene hasta un punto poético de, te estoy dibujando con agua de mar aquí en la playa. No quiero chafarte de este, lo voy a poner ahí como... La verdad es que... Ya está. O sea, esto también tiene un poco es una excusa para salir del estudio. O sea, hacer este tipo... O sea, montarme un proyecto para el que hace falta ir a la playa. Perfecto. O sea, este proyecto ya te digo que... O sea, estos libros venden mal. O sea, es una cosa que lo voy sacando, llego a un acuerdo con el editor, tengo un montón de libros. Pero... Esto es un divertimento, o sea, el trabajo, lo que me paga la hipoteca son los cómics de superhéroes y los de Francia en menor medida. Es como una versión refinada y más elaborada de un fanzine tuyo que he hecho el libro. Es un fanzine en tapa dura. Claro. O sea, yo lo veo como una cosa, no sé si underground, pero sí que es una cosa difícil de vender. Es más de coleccionista, quizás. Sí, bueno, sí, eres coleccionista. Sí, yo lo veo como... Normalmente los libros de ilustraciones es un producto complicado porque ya va dirigido a lo mejor a dibujantes y tal. Y esto encima tiene el punto de que salen desnudos, además a veces pues salen fotos y tal. Yo creo que el librero no sabe ni dónde colocarlo en la librería. Yo lo veo como un libro incómodo, pero como te decía antes, que a mí me gusta un poco ir por las cosas un poco rarunas a veces y hacerlas yo también. Y aquí entra un poco esto. Sí, me recuerda un poco también a la parte cuando entras en tu Instagram, en la descripción hay una parte que es Not Safe for Puritans. Claro, es que antes tenía un Instagram en donde metía los superhéroes y esto todo en el mismo. Y claro, el público de superhéroes es americano y a veces pues el tema desnudo lo llevan bastante mal. Sí, lo llevan chungo, ¿no? Sí, las pistolas las llevan bien, pero... Y entonces pues me bloqueaban la cuenta y tal. Y al final, pues, me desdoblé el Instagram, ahora tengo dos, uno para superhéroes con un perfil más profesional, en donde pongo las cosas así, pues, cómics de superhéroes, básicamente. Y otro en donde meto, pues, todas las ideas de olla, y ahí entra un poco Summer Muse. Es que además te he oído decir, no sé si te he oído o te he leído de lo que estaba investigando, ¿vale? Pero
Que, por ejemplo, en el caso... Vamos a sacar Carmen, porque ya que vamos a hablar de... Saquemos el Carmen. Vamos a Carmen, por favor. Ay, mira, Carmen. Estoy súper orgulloso. Sí, ves que, mira, y justo aquí... Ay, no, ¿dónde lo he dejado? ¿Sí ves? O sea, aquí. ¿te lo has comprado aquí en Mallorca? ¿Cuándo? ¿Hoy? Me lo ha pillado Víctor, sí. Ostras, porque... Qué eficiencia. Porque mientras que venía, claro, pues en plan, píllalo, por favor. No, pues te lo agradezco. Porque, ese es el Snail Boy, que es el que hablábamos de las 12 páginas Pancine, en 12 horas. Correcto. Y Carmen, que es la segunda edición, o sea que le está yendo guay porque lleva poco tiempo publicado. Sí, salió antes en octubre, porque se hizo una exposición de Carmen con los originales aquí en Palma y metimos un poco de prisa a Norma Editorial para que lo sacara coincidiendo con la exposición. Se agotó bastante rápido y se hizo una segunda edición y hace poco que salió. Pero bueno, que se haga, o sea, una segunda edición de un cómic, a mí me congratula mucho. Joder, es decir, ¿no? Nunca había sacado ningún cómic personal mío que se reedite. En esto es que te lo sacaba a colación de lo que estabas diciendo porque lo que te oí decir o te leí decir es que lo habías podido publicar porque la personaje principal, bueno, una de las dos personajes principales, ¿no? Que es Carmen. Yo no me ha dado tiempo a leérmelo, evidentemente, no puedes entender. He leído lo que así he podido por encima, pero va desnuda, o es una tía que va desnuda, y que si esto no hubiera sido el mercado francés, no habría sido tan fácil de comercializarlo, de vender la idea tal cual. Claro, lo que ha pasado, la cosa curiosa que ha pasado es que yo lo hice un poco sin editor, lo empecé por mi cuenta. Sí. Entonces yo lo iba haciendo y tenía la idea así un poco en la cabeza, o sea, sabía cómo empezaba, cómo acababa, pero no lo tenía muy cerrado. O sea, empezó un poco como, venga, vamos a hacer algo porque tengo ganas de hacer algo. Y lo vendí a una editorial, a Dupuis, con la que estaba haciendo The Dream, y era como, bueno, acaba The Dream con Jean Dufault y después pues haces Carmen. Y cuando lo vendí ya estaba empezado, ya había un personaje desnudo, es decir, yo no me planteé cuando lo empecé, o sea, porque va desnudo todo el libro, pero es un desnudo que es como muy natural, tiene una justificación y tal, y yo espero que si lees el libro hay un momento en que te olvidas de que el personaje va desnudo. Y yo sabía que para Francia esto no sería mucho problema. Y lo que pasa es que ahora se está publicando en Image, en Estados Unidos, sí, serializado, en formato comic book. Y yo digo, ostras, a lo mejor en América pues me dicen esto no puede ser. Pero no me han dicho nada y lo han revisado y está bien. Y con lo cual, si yo hubiera querido hacer este cómic para Estados Unidos, seguramente ya me hubiera autocensurado pensando que ese mercado no me aceptaría este material. Y no ha ocurrido. Con lo cual, no sé, me da que pensar, al menos porque Image publica cómics, digamos, más de autor, o sea, no es Marvel, no es DC, esto en Marvel o en DC no puedes poner un desnudo porque no se puede y punto. O sea, no es tu historia, es la suya y eso no se puede hacer. Sí, es parte de su franquicia y de su forma de... Pero bueno, en Image, aquí donde se está publicando, pues ahí está libertad, así que está. ¿Y por qué pensar en cuando lo estás haciendo en Francia como mercado en lugar de pensar en España? Es que España no da para... O sea, para mí España, es un poco triste decirlo, pero es un mercado residual. O sea, España, yo produzco para Francia y a mí me alegra mucho de que una editorial española compre la licencia a Francia para sacarlo en España. Pero a no ser que seas Paco Roca o alguien que ya tenga mucho bagaje detrás y ya sea muy conocido, yo creo que el mercado español no da para producir cómic y que te salga a cuenta. O sea, España es un mercado más de licencias que no de producción propia. Es un poco triste, pero bueno, o sea, tanto por población, porque somos menos, como porque por porcentaje leemos menos que los franceses. Claro. Quiero hablar de cosas que sé de este cómic, que me lo voy a leer con muchísimas ganas cuando lo pille, pero que hay cosas que, igual que salías del estudio para irte a hacer los modelos en la playa, aquí también has salido del estudio para hacer ciertos escenarios y ciertos lugares, ¿no? Porque pasa todo en Palma. Pasa en Palma el cómic, o sea, ya que tenía que elegir un sitio, pues bueno, pues elijo Palma, o sea, que es mi ciudad y la conozco. Y tiene un poco el sentido este de que no era necesario que pasara en Palma, no es como si haces una historia de Jack el Destripador que tiene que pasar en Londres o tal. Podía haber elegido cualquier ciudad, pero es que es ridículo, o sea, pondré la que conozco, que es la mía.
Y también porque así puedo contar cositas y detalles que lo comentabas tú, pero es una cosa que yo también digo, que si hablas de lo local, pero lo hablas bien y con detalle, cada uno lo aplica a su propia realidad. Sí, cuanto más local, más universal. Tal cual. Entonces, pues dije, ya estoy cansado de historias en Nueva York, vamos a situarlo en Palma. Y lo que dices es que, claro, yo a veces me voy con un grupito de Urban Sketchers a dibujar, últimamente menos, pero ha habido temporadas que he ido más. Y cuando íbamos a un sitio, pues yo ya pensaba que en aprovechar ese dibujo para el cómic. O sea, no es que yo saliera para hacer los fondos de este cómic, sino que ya que salía a dibujar por la calle con que otra pasaba gente en Palma la movida, y que pasaba en Palma, pues digo, bueno, pues ya lo haré, yo ya va a pasar por aquí el cómic, yo ya sé que este edificio lo voy a sacar, pues aprovecho este dibujo que estoy haciendo aquí con más gente para pasar el rato para sacarlo en el cómic. O sea, esto viene un poco de lo que te he dicho antes, de que intento aprovechar esta obsesión de aprovechar cada dibujito que haga. Hacer todo el rato algo, pero que puedas meterle, no que sirva para... Es obsesivo, sí, es obsesivo. O sea, dibujo mucho y además intento que todo tenga salida en algún lado. Muy obsesivo. O sea, a veces intento racionalizarlo. Y me está pasando un par de cosas con la obsesión esta. Una es que casi no leo cómic. Bueno, no leo cómic, casi no disfruto de ocio porque me da más satisfacción crearlo. O sea, prefiero hacer cómic que leer cómic. Y esto es peligroso porque al final pierdes a lo mejor un poco el referente y al final te estás mamando de cosas. Y antes disfrutaba más leyendo cómic y ahora a veces incluso, yo qué sé, poner una serie en Netflix me siento como que estoy perdiendo el tiempo si no... Como te falta algo en la mano, te falta algo... Sí, una serie son 30 horas ahí para ver una temporada. Ostras, en 30 horas puedo hacer 5 páginas. ¿Qué estoy haciendo? O sea, hasta ese punto, o sea, me estoy dando cuenta de que, a ver, vamos a intentar disfrutar de las cosas y a lo mejor no dibujar tanto. Y esto es una cosa. ¿Y cuál es la segunda? Y, por ejemplo, disfruto mucho de ir a comprar cómics a la tienda y ver cómics y compro un montón y no los leo. Los tienes en casa y no... O sea, ya ni siquiera tengo pila, porque si hay una pila inmensa, voy colocando los que no leo. O sea, los ojeo mucho, los miro mucho y tal, pero leo poco. Bueno, ¿te pones a escribir tus cosas? ¿Notas como facilidad al principio al empezar a escribir tus movidas o como notas que hay que reestructurar el trabajo y la forma de pensar las cosas? O sea, hubo una temporada cuando las primeras veces que me quemé del mercado americano que dije, voy a hacer mis guiones. Y como que quería hacer guiones de género. O sea, como que no estaba aportando nada personal mío de un mallorquín dibujante, no sé. O sea, quería hacer el mismo guión que haría un americano, pues hacer eso. Y en algún momento hice un chip, y es decir, a ver, si yo quiero contar algo, pues vamos a contarlo desde mi propia experiencia y desde lo que yo creo que sería una buena historia, pero no de género, sino a lo mejor no es ni de ningún género. Esta historia es bastante rara, pero es un poco, hay cosas que yo quería contar. Y creo que fue un chip, o sea, el cambio de chip de no querer hacer cosas de género, sino a ver qué me va a salir a mí, qué me apetece hacer de verdad, o sea, qué cosas quiero contar, porque aparte no es solo contar ABC, sino que hay un concepto detrás, o sea, hay como una gran idea que yo quiero transmitir y bueno, me monto una historia para transmitir eso y yo quiero estar de acuerdo, o sea, con ese mensaje que yo quiero que sea positivo, o sea, porque es un cómic que empieza con un suicidio, o sea, no es un spoiler porque empieza así. Sí. El personaje principal se acaba de suicidar y hace un viaje haciendo la vista atrás de su vida y tal, cosas que podía cambiar, que no, pasando cuentas con temas. Y el hecho de que haya un suicidio, pues me obligaba como que, bueno, tengo que dar una visión de que, bueno, esto es malo y dar una visión optimista y positiva y tal. O sea, es como una cosa que tenía muy ahí y eso marca un poco todo el libro. Y he recibido feedback de gente que lo ha leído, que en algún momento incluso se ha sentido como el personaje y como dando las gracias porque de alguna forma se ha visto reflejado en la historia y que es una cosa que a mí como que me daba como cosa de leer eso de alguien que de verdad lo haya vivido, porque esto para mí es ficción, o sea, es ponerme en el lugar, pero yo no he estado ahí. Y es un cómic como que,
O sea, lo pensé mucho el guión, está muy pensado, incluso mientras lo iba dibujando, iba pensando escenas posteriores y estás tanto tiempo dibujando que le puedes dar muchas vueltas a todo. O sea, es un... Claro, porque es mucho tiempo técnico que tu cerebro sigue dándole ahí mientras que estás Claro, haciendo hay algo una más parte, mecánico. el dibujo a lo mejor, cuando dibujas a lápiz requiere más trabajo y más atención, pero hay un momento de entintar que es muy mecánico. Normalmente pues me pongo, yo qué sé, Spotify, podcast, lo que sea, y voy entintando. Pero a veces entinto y voy pensando, bueno, sobre lo que viene después. O sea que le puedes dar muchas vueltas. Y incluso a veces creo que la carrera que hice de económicas me sirve un poco para esto, porque te habla mucho de modelos matemáticos, de incentivos. Si haces esto aquí, tienes repercusiones. Si subes impuestos, pasa esto, se mueve esta gráfica. Y yo como que mentalmente veo a los personajes como un poco eso, o sea, cada uno tiene su motivación, si este hace esto, afectará a este, y es un poco jugar con eso, o sea, es... Y también después de tantos años de hacer superhéroes, tú lees muchos guiones y ves un poco el esqueleto, o sea, no es lo mismo leer el cómic dibujado que leer el guión, porque cuando lo ves así diseccionado, ves mucho más el truco, bueno, la fórmula que hay detrás, si es que hay fórmulas. O sea, cuanto menos notes la fórmula, mejor, porque más que decir que la historia la estás sintiendo como real y no como una cosa armada artificialmente. Pero igualmente le ves el esqueleto a los guiones, y ya he leído un montón de guiones. Pero cuando estás haciendo, por ejemplo, algo que es tu movida, ¿vale? Mi rollo, sí. Tu rollo, tu movida, lo que tú quieres, ¿cuánto influye todo en lo que has trabajado a la hora de definir el estilo que tú consideras tu estilo? Vale, esto en Carmen me pasó que dije, venga, vamos a usar un estilo en el que yo me sienta cómodo. Y hay un par de cosas, un par de normas que me puse. Una es no usar regla, o sea, es un rollo. O sea, hacer perspectivas, esto de hacer los edificios rectos. Y todo Carmen está tirado a pulso. O sea, hago edificios y los tiro a pulso. Ya que los tiraba a pulso, pues hay una cosa que hago mucho que es usar ojos de pez. Y... Esto lo he visto mucho, una imagen muy angular, sí, pues, como muchísimo. Pues me hacía mucha ilusión usar esto, o sea, tiene un sentido narrativo, es como un mundo onírico, es Palma, pero a la vez es onírico, los colores no son reales, y el ojo de pez, ya que no estoy usando regla, ya que no estoy usando la cosa exacta, pues vamos a exagerarlo todo, y ya que lo hago todo tirado a mano, pues me da igual tirar curvas que tirar rectas, y hay un par de cosas, y el estilo muy suelto, o sea, es un estilo como muy orgánico, o sea, voy haciendo pinceladitas todo el rato para poner detalle, y como que es una especie de mandala el estilo que yo soy en Carmen, o sea, a mí me relajaba dibujar así, o sea, yo lo siento como muy mío. Cuando hago superiores también es mío, pero lo estoy intentando adaptar un poco a lo que ellos buscan. Hay cosas que yo no haría o que yo no veo necesarias para contar la historia, pero sí necesarias para encajar en superhéroes. En Carmen no he intentado encajar en ningún lado. O sea, he hecho mi rollo. De hecho, lo hacía para Francia, pero en realidad yo ya pensaba, o sea, tengo un estilo híbrido. No es realmente narración franco-belga, clásica, Tintín, tiras de viñetas No, así. claro. Es como muy... Los ojos de pez es una cosa muy inmersiva, es como muy americano. Incluso más manga también que francés. Es un híbrido. Y curiosamente ha funcionado bien en Francia. En Estados Unidos la recepción ha sido buena del primer número que ha salido, con lo cual creo que es un híbrido que más o menos ha gustado por todo. De Francia sí que déjame que quizás te haga esta comparación. Lo que me viene es que el cómic francés da más lugar a los escenarios, a los planos amplios, al tomarte como tiempo también en la estasis de un plano, de repetir, de jugar con más el espacio, quizás que los primeros planos son los planos más detalle que te pide quizás el americano, pero no sé si... Sí, así, alguien decía, y yo lo suscribo, que el cómic francés es más como ver teatro. Ajá. Entonces plano así, no sé qué decirte, plano americano, o sea... Ves las personas, incluso hay dibujantes que repiten el mismo plano, de viñeta a viñeta, muy rígido todo. Mientras que en el cómic americano todo el rato te están pidiendo como que te metas dentro de la acción, más cinematográfico, con esto, la cámara ahí metida, mucho primer plano. Las elipsis como que dan saltos más grandes, es decir, no repetimos, la acción va muy rápido en pocas viñetas.
Mientras que en el cómic francés a lo mejor se toman más tiempo, a lo mejor si te quieren mostrar un escenario, pues te ponen páginas y páginas con detalle aquí, esto aquí, una viñeta grande con todo el escenario. En el cómic americano, una viñeta de localización y después vamos a la mandanga. Claro, exactamente. Y, sí, cada uno tiene sus códigos. También un poco impuesto porque, bueno, en el mercado americano son 20 páginas, una grapa que sale al mes. Y en esas 20 páginas tienes que contar algo. Y el cómic francés siempre ha sido pues de álbum. Bueno, antes eran revistas, pero ahora el formato mínimo es un álbum. Y en un álbum, pues bueno, son más del doble de páginas, con más viñetas, con lo cual puedes descomprimir un poco la historia y hacerla más preciosista, enseñar sutilezas y tal. Cuando es tu propio proyecto, ¿cuándo entra la parte digital? ¿En qué momento del proceso? Yo soy muy del papel, o sea, yo disfruto dibujando a mano. Bueno, también dibujan a mano los que lo hacen en digital. Esto lo decía Montéis. Me gusta dibujar tradicional, o sea, no sé por qué, yo he probado el digital y de hecho coloreo en digital y no tengo problema en colorear, pero en dibujar me cuesta. Y lo he probado y he tenido Cintiq de estas así, que son lo que se estila ahora que todo el mundo se pasa al digital y no me ha ido bien y notaba como que me estaba forzando algo y dejaba de ser divertido. O sea, yo disfruto dibujando a mano. Y no sé dónde leí que cuando usas un programa, o sea, realmente estás usando una parte diferente del cerebro o sea, para interactuar con la interfaz del programa, hay un proceso ahí que se cruza que a mí me molesta. O sea, si yo quiero borrar algo, pues cojo la goma y lo borro. Si tengo que pensar que tengo que ir a la goma, aunque me sé todos los shortcuts, pero ya no me va bien. Y igualmente tengo la esperanza de que algún día todo el mundo se pase al digital menos yo. Entonces yo tendré los únicos originales de cómic de todo el mundo y eso, vamos, será como tener un Picasso. No, en precio, digo, no en calidad. Pero no has encontrado ningún momento en el que no notes más como, joder, una herramienta muy útil. Por ejemplo, me imagino que a la hora de colorear es otro Para colorear, sí, o sea, para colorear es más fácil. En digital, sobre todo, por ejemplo, en Carmen son colores planos. O sea, me busqué una manera en que eso fuese ágil. Y ya no me metía a lo de dar sombreados y renderizar y dar sombras con volúmenes. Pues pasé de eso. O sea, usé un color súper narrativo, muy funcional. Hay cosas que las estoy explicando con el color en un montón de partes del libro que para mí o sea, es más valioso que no colorear por el simple hecho de hacerlo preciosista y poner muchos colorines. O sea, de hecho aquí, o sea, a lo mejor estoy demasiado cansado de ver cómo se usa el color en el cómic americano y he querido hacerlo de otra forma. Y cuando trabajas en digital hay una trampa, en la que caen mucha gente, que es la gente que dibuja en digital y en tinta en digital. La herramienta te permite hacer cosas que yo no puedo hacer, como poner grises. O sea, yo puedo poner grises, pero tengo que empezar a tramar, es muy complicado. En digital, pues poner grises directamente, o incluso la trama y un pincel que es trama y ya está, ¿no? Cuando la gente empieza a usar eso, todo el tiempo que ahorran tintando en digital, después lo pierden trabajando de más en esas cosas, en esos extras, que como poner grises, poner tramas, poner tal. O sea, por una parte el digital te ahorra tiempo, porque es más fácil, puedes cambiar tamaños de cosas sin borrar y tal. Pero por otro lado te da opciones que son muy suculentas, cosas que puedes hacer en las que todo el mundo cae y pierdes tiempo por ahí. O sea, con lo que al final se compensa. O sea, y veo que es una cosa, o sea, hay muy pocos dibujantes que cuando se han pasado al digital mantengan el mismo estilo y el mismo look que tenían antes del digital. Normalmente le dan siempre un plus de abigarramiento, de detalle que no hacía falta. Bueno, desde mi punto de vista, no hace falta para contar la historia. Te pervierte el digital. Te pervierte mucho. Pero y como todo el mundo lo hace, si tú te pasas al digital y no haces eso, parece que, ay, ¿para qué me paso al digital si no me dejo pervertir? Pues yo ya no entro en ese juego. O sea, yo soy también un poco purista. Me gusta el look ochentero de la tinta negra, sin degradado, sin grises, y que se vean un poco las pinceladas. Hay gente súper limpia que te hace una emulación de la vida real. No, yo quiero un look de cómic. O sea, me gusta hacer
las líneas que no existen Es en la el, realidad. claro, el delineado del cuerpo de una Sí, persona. es una estilización que no existe. O sea, hacer una línea que lo bordea todo, pues a mí me gusta esa línea y que se note y no la quiero hacer finita, quiero hacer esto. No está, bueno, claro, tampoco estás haciendo... El cómic no es dibujo realista. No, es una estilización. Se puede acercar a elementos realistas, pero no lo es. No, porque si lo fuera, o sea, el cómic es una narración, tiene que ser fluido y cuanto más icónico lo hagas, más fluido es. O sea, si tú haces un cómic con un smiley, eso ya tú lo interpretas como una cara y ya está, le pones un bocadillo y eso habla y lo lees bien y lo has entendido. Cada vez que le das una capa de realismo, estás frenando la fluidez. Con lo cual, los superhéroes no son realistas, es una estilización, todo es una estilización en mayor o menor medida, porque si hicieras realismo, tienes al final una fotonovela, que el efecto fotonovela es antilegible, o sea, no funciona. Totalmente. Hay gente que lo hace, justamente Alex Ross es súper realista y bueno, y le funciona, ¿vale? Porque lo hace bien y es bueno. Pero lo normal es que no te vaya a funcionar si apuras mucho el realismo. Pero me encanta pensar que hay gente que pensó, mira, tío, la fotonovela ha matado al cómic, tío, porque... No, al principio del todo, en plan, hemos creado esto, se acabó el cómic, porque ya está, es realista, ¿qué más vas a poder hacer pues... ¿no? Que hubiera un visionario en plan de invierto en todo en fotonovela porque va a ser la polla. O sea, si el cómic solo fuera narración, a lo mejor te lo podría comprar. O sea, si es puramente contar una historia, pero para mí la parte estilística del cómic, o sea, suma muchos puntos. A lo mejor es un gusto que tienes que entrenar, pero yo cuando leo un cómic de ciertos autores, estoy disfrutando solo por la manera que tienen de dibujar. O sea, su mundo personal, no en la historia que me están contando, sino en cómo representan ellos las cosas. O sea, si yo leo algo de Robert Crumb, tiene un imaginario propio suyo que bebe de muchas fuentes y me gusta, o sea, me gusta la historia que cuenta, normalmente son pajas mentales suyas muy divertidas. Locura, Scrum. Pero el cómo lo cuenta y esto tan histriónico y yo disfruto mucho de verlo por los trazos que tiene. Es una cosa como... Por eso te digo que yo soy muy de cómic, yo disfruto mucho, o sea, el medio para mí suma puntos. Si la misma historia la tengo en cómic o la tengo en otro medio, yo prefiero el cómic. O sea, una historia, una voz personal de alguien que haga cómic bien hecho, pues dame un cómic. No quiero ver ni la adaptación, ni en película, ni leer el libro, ni nada. Yendo a esto de lo personal, ¿no? Cuando haces aquí, Carmen, que es tu novela... Novela gráfica, dilo. ¡Ah! Novela gráfica. ¡No quería! Esto en Francia es BD y en Estados Unidos es un comic book porque sale infinito. Y, no es un a álbum, mí me da igual. un álbum. Un TVO. Un álbum está bien. Tu álbum más personal. Sí. Vale. Yendo a esto. ¿El hecho de que las protagonistas sean mujeres te supuso algún tipo de reto? ¿O como podrían haber sido intercambiadas por tíos y no habría pasado nada y lo elegiste porque es lo que estéticamente más te guía? ¿O qué hubo ahí? O sea, hay un punto en que me gusta más dibujar mujeres por el simple hecho de dibujar, que es como muy primario y tal. Pero también a veces, sobre todo al principio, yo hacía mucho cómic autobiográfico, slice of life y tal, y ponía personajes femeninos porque era una manera como de distanciarme de... O sea, de lo que estoy contando es obvio que son cosas que me han pasado a mí o un refrito de mi vida mezclado con de amigos que conozco y tal, pero para que no se note mucho que soy yo, pues pongo un personaje femenino y de repente he creado como una distancia. Y al principio creo que es un recurso que hacía por eso. En este caso no sé por qué directamente salió... O sea, esta historia me funcionaba mejor con personajes protagonistas femeninos. Si lo cambias a hombre, a lo mejor hay cosas que hubieran chirriado. O sea, no, tampoco me lo planteé. O sea, es una pregunta que no me había hecho. Oye, y hablando del lugar donde estamos, porque me parece muy interesante lo que me has planteado, ¿no? Que me has dicho, es que estar solo en casa escribiendo es horrible. Entonces estamos en un lugar donde que es lo que sería un coworking, ¿no? Un coworking, sí. Directamente, un espacio de convivencia artística y de creación, ¿no? O de curro. Bueno, o sea, trabajar en casa, porque ahora hay mucha gente que con la pandemia habrá probado el teletrabajo, que esto, o sea, a lo mejor se creían que era una panacea y es lo peor del mundo. Claro, o sea, claro. Te levantas por la mañana en pijama, no te cambias y estás todo el día en pijama. O sea, vas de la cama a la mesa de dibujo.
Entonces hubo un momento en que decidí buscarme un sitio para trabajar fuera de casa. Entonces vengo aquí a dibujar, lo podría hacer en casa, pero vengo aquí. Y lo bueno es que dibujo al lado de Paco Díaz, que es otro dibujante de cómics, Sí. que es una cosa, o sea, aquí que es súper enriquecedora. Sí. Trabajar con alguien que, que está haciendo lo mismo que tú, pero que tiene su propia manera de hacer las cosas. Entonces, a veces hay discusiones y dices, hostia, esto que estoy pensando sobre el estilo es una paja mental. O, Paco, esto, pues yo también lo pensaba, no sé qué. Y tenemos debates absurdos, como cuál es el punto en que un estilo pasa de ser suelto a ser dejado, o cosas así. Y cosas muy de dibujante. Y con esto nos pasa un poco el tiempo. Y hay más gente que no son dibujantes, son diseñadores gráficos, pero bueno, están tampoco, les gusta el cómic y está bien compartir con más gente a lo largo del día, pues tu jornada y haces un café con leche aquí en el bar de aquí abajo, que esto en casa, pues no. Claro, es que si no, porque a veces es un poco romántica la idea, ¿no? Del dibujante ahí en su rollo, no consternado con su idea y tal. Pero al final, pues sí, seres humanos, ¿no? Sí, es que hay que vivir. socializar un poco y hay que vivir. Incluso la idea esta de que si no vives y tal, o sea, yo no sé, o sea, yo no sé dónde saco material. Yo creo que no hace falta realmente vivir cosas para sacar material y contar historias, porque tenemos tantos inputs hoy en día Sí. por todos lados que tú estás todo el rato viviendo vidas que no son tuyas y después les puedes pasar un filtro y lo haces tu propia obra y tal. O sea, yo no necesito irme a Nueva York para dibujar Nueva York, lo estoy haciendo todo el rato con los superhéroes. O sea, mi vida básicamente pasa detrás de esta mesa. Claro. Pero aún así me veo autorizado a contar otras vidas. Es un poco una paradoja. Pero mejor esta mesa aquí que no la de casa, porque al menos pues vengo aquí, cojo el coche y salgo un poco. Es que me hace gracia porque tu compañero casi bueno, de oficina de escritorio, él curra para Marvel. Sí. Y yo me imagino como los fans imaginándose que la peña que curra para Marvel y la que curra para DC, como que os tiráis mierdas, ¿sabes? Como A lo que mejor es una competición. yo creo que, a ver, a lo mejor entre fans sí que hay más pique. Entre dibujantes, o sea, él es dibujante, yo soy dibujante. Yo ni siquiera me considero dibujante de DC. O sea, yo soy dibujante. Estoy trabajando para DC, pero igual que Paco, ha hecho mucho para Marvel, pero también trabaja para otras editoriales. Y yo no tengo esta sensación de, ay, yo soy de DC, yo defiendo estos personajes y Marvel son los malos. Claro, Esto es como... los chungos. Esta es la parte ya del fan de si tú tienes un podcast y te metes en debatir de estas cosas, pues bien por ti, pero yo estoy un poco que paso de esto. Y de hecho a veces recibo invitaciones para hablar en podcast de gente que es muy fan, para hablar vamos a hablar de esta serie nueva y tal. Y me falta un poco el creerme que eso es un tema del que vale la pena hablar. Es decir, yo estoy haciendo un cómic, disfrútalo y ya está, pero no vamos a debatir si este personaje mejora en esta etapa de... O sea, no... O sea, los personajes son herramientas, no me pongo a debatir sobre ellos, no sé. Y ahora mismo, por ejemplo, si hubiera un joven dibujante, ¿no? Que nos está escuchando aquí y piensa, hostia, ¿qué hago? ¿Dejo económicas para ponerme a currar? Ostras. ¿Requiere más de curro, esfuerzo y talento conseguir un trabajo o de suerte, contactos y aprovechar la oportunidad? Yo creo que contactos un poco, o sea, porque además es una cosa muy visual. Tú presentas un portafolio, se abre y en 2 segundos ya ves si eso es bueno o no es bueno. O sea, es muy... Sobre todo yo diría con las editoriales americanas, yo creo que son muy pragmáticas, no les importa trabajar con... O sea, yo soy de Mallorca, o sea, están trabajando con un mallorquín, les da igual que estén en el culo del mundo para ellos, para darme trabajo si lo que yo hago les gusta. Entonces, yo creo que la calidad es un poco... y que te adaptes a lo que buscan, o sea, que tu estilo entre dentro de superhéroes. Pero sí que es verdad que hay un momento, o sea, hay un camino por el desierto cuando tú estás empezando y quieres entrar en el mercado
de hacer portafolios, hacer cómic, voy a hacer una prueba para esta editorial, no me han pillado, pero me han dicho que si hago más que se los envíe. Entonces, es como que una temporadita en que no eres mejor que la mayoría dibujando, pero no lo suficientemente bueno como para ser profesional 100%. Y esos años desgastan mucho. O sea, a mí no me desgastaron, o yo tengo la sensación de que no, porque yo iba haciendo mis propias historias mientras estudiaba otra cosa. O sea, el cómic no era mi plan A. Pero si para alguien es el plan A y tiene 20 años y ha hecho ilustración o está haciendo Bellas Artes, seguramente cuando acabe Bellas Artes no tiene todavía el nivel... Podrá hacer cómics y hará cómics, pero a lo mejor no dan para vivir. O sea, estar en un circuito alternativo, una cosa, pero una editorial pequeña y tal. Y hay unos años que yo entiendo que son complicados, que son en los que coges ritmo y un poco de mano para trabajar para una editorial gorda, que sí que es la que ya te permite vivir de esto. Y cómo gestionas esos años es la parte difícil. O sea, que no te quemen. Claro, es el punto salvaje de qué hago, ¿no? Que no le envíes toda la mierda. La mierda al cómic, ya está, me meto a administrativo, que es lo que... ¿Sabes? ¿Qué es lo que habrías hecho tú? Sí, es una versión de lo que... Pero en mi caso era el plan A, es decir... Claro. Yo estaba convencido que si yo hacía económicas trabajaría de algo respetable y haría cómics en mis ratos libres. Solo que salió, pues... O sea, tardé tanto en terminar la carrera, yo iba dibujando, que bueno, que se me cruzó la opción de trabajar para los Estados Unidos sin haberla buscado demasiado. O sea, yo me presenté a una entrevista con un editor americano, pero no llevaba nada de superhéroes. Con lo cual lo buscaba, pero tampoco era como, bueno, tiraré una piedra. ¿Y no te ha dado como, ya que tienes mucho curro de allá, irte para allá? En plan, pues ya está. ¿Para qué? Vivir la vida americana, el sueño. ¿Qué sueño? Americano. Sí. Leí una entrevista a un dibujante y decía, ¿cuál es tu sueño? Y el tío decía, pues me gustaría vivir en una isla en el Mediterráneo. Ja, 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 no, es broma, eso es imposible. O sea, yo de nacimiento ya tengo este sueño cumplido de este pavo. O sea, claro, ya está. ¿Para qué me voy a ir a Estados Unidos? O sea, me parece que esa es la puta meta de todo el dios que se dedica a algo creativo, ¿no? Pero claro, es que para lo que yo hago no hace falta desplazarse. O sea, para ellos es muy cómodo, o sea, va todo por email. O sea, hay gente, a lo mejor la generación anterior a la mía, sí que ha tenido que ir a Estados Unidos al menos a buscar el trabajo, a entrevistarse en persona y que los vean y tal, y después ha venido aquí y ha trabajado desde casa, pero yo ni siquiera tuve que ir allí para conseguir el trabajo. La entrevista la tuve en Barcelona, en el Salón del Cómic, porque vinieron los editores americanos en plan cazatalentos y tal. O sea que no hace falta desplazarse ni nada. Estamos en la era... Los editores van por Instagram buscando a gente buena. O sea, si tú eres bueno, es como llevar encima una bombilla, ¿no? Un foco ahí diciendo, contrátame. Sí, bueno, y vienen a Palma a entrevistarte, o sea que... Bueno, a Palma no, a Barcelona. Yo fui a Barcelona. No, pero te hablo de... Bueno, vale. Viene Peña a Palma y te entrevistan. Yo te lo he dicho, entrevistar a un dibujante de cómic es como entrevistar a, yo qué sé, a un campeón de bádminton, ¿sabes? Seguro que también es la hostia, yo creo. Sí, seguro que sí, pero a poca gente le interesa y nadie los conoce. O sea, es como... Bueno, a nosotros nos interesa un montón. Bueno, gracias. Y por eso lo hemos hecho. Y te agradezco mucho este rato y cedernos que te movábamos aquí el estudio y te demos vuelta a la mesa. Y sí, así hay un poco de vidilla, que si no, esto no... Se hacen muy largas aquí las horas. O sea, normalmente a esta hora yo estoy dibujando aquí solo. Vale. Porque un compañero ha estado teletrabajando, los otros tal. Y la vida del dibujante es esto, es la penumbra. La penumbra, me quedo con eso, tío. Con eso nos despedimos. Pues muchas gracias, Guillem Marc. Vosotros. Que no March. Guillem Marc. Gracias por esto. Y nada, acompáñame y decimos adiós a la gente que nos está viendo ahí en la cámara general. Y ya está. Hasta luego. Adiós, gente. Adiós.